Hola, el día de hoy el grupo E y F tiene el gusto de exponerles este video sobre los compartimentos intracelulares. Todo comenzó cuando el día de ayer sostenía una conversación con mi amiga Gabriela. Yo le dije, ¿sabías que todos los organismos vivos están compuestos por células? A mí me interesa la célula eucariota, ya que leí que yo estoy conformada por esta. A lo que ella respondió, ¿sabías que estas contienen una membrana intracelular donde encierran mitad de su volumen total? Yo quedé como, oh, ¿y cómo hace eso? A lo que ella se fue y me dejó con la duda, así que tuve una idea. Vamos a averiguar. Una eternidad más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ay, no, eso di jamás. Después de una larga batalla, acudimos a San Google. Mentiris. ¡Estamos perdidas! Perdidas. Sí sé. Okay. Yo pasé con 10 matemáticas. Okay. Unos minutos más tarde. Ya lo descubrí. Esto se debe a los compartimentos intracelulares. Pero no me basta solo con esta información, necesito saber un poco más. Por ello, a continuación, nuestra exposición. Me presento, mi nombre es Laura Vaquero. Me presento, mi nombre es Vanessa Díaz. Me presento, mi nombre es Valeria Mestra. Nosotros ya somos el grupo F y mi nombre es Valeria. Mi nombre es Nicole. Y mi nombre es María Paula. Los compartimentos de la mitocondria son la membrana mitocondrial externa, que es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de la capa lipídica, y así esta membrana se convierte en una especie de tamiz que es permeable a todas las moléculas menores de 5000 daltons, incluyendo proteínas pequeñas. Tenemos la membrana interna, que es muy permeable al paso de los iones y pequeñas moléculas. Las mitocondrias deben hacer de su membrana interna una barrera suficientemente impermeable como para permitir un gradiente de protones estable. Esto se podría conseguir con un incremento de colesterol, que aumenta la hidrofobicidad de la membrana, pero sin embargo disminuiría la fluidez. La membrana interna necesita fluidez e hidrofobicidad al mismo tiempo, lo que parece ser necesario para la función de esta membrana. Para ello, las mitocondrias carecen de colesterol, pero cuentan con la cardiolipina, que es un fosfolípido muy insaturado, con lo que aumenta la hidrofobicidad, evitando una excesiva fluidez. También la membrana mitocondrial interna posee numerosos pliegues hacia el interior mitocondrial denominados crestas mitocondriales. Hay 3 tipos morfológicos: las discoidales, las tubulares y aplanadas. Las crestas forman un compartimento distinto del resto de la membrana interna, puesto que su contenido en proteínas es diferente. El número y forma de las crestas mitocondriales se cree que es un reflejo de la actividad celular, y las regiones de la membrana interna que están próximas a la membrana externa se denominan regiones limitantes, que son centros para el intercambio de lípidos, para la importación de proteínas y ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria. También está el espacio intermembranoso, que entre ambas membranas queda delimitado un espacio intermembranoso que está compuesto de un líquido similar al citoplasma. Tienen una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria, en él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP, como la adenilato quinasa o la creatina quinasa, que también se localiza la carnitina, una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde serán oxidados.
La matriz mitocondrial contiene una solución de apariencia gelatinosa con menos de 50% de agua, que está conformada por una mezcla muy concentrada de enzimas diferentes, sustratos, ADP, ATP, iones inorgánicos. Contiene también la maquinaria genética mitocondrial que sintetiza algunas proteínas mitocondriales. Entre las numerosas enzimas de la matriz mitocondrial se encuentran las responsables de la oxidación de las moléculas combustibles procedentes del citosol, como las enzimas del ciclo de Krebs y las de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y también están las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN, los ribosomas y las enzimas para llevar a cabo procesos metabólicos. El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides y cada nucleoide puede tener más o menos de una molécula de ADN. El ADN se encuentra comprimido por una molécula denominada TFAM y también en el nucleoide hay proteínas para la replicación y reparación del ADN mitocondrial. Este suele ser de unos 16.500 pares de bases con unos 37 genes que en humanos codifican 13 proteínas que son componentes de cada cadena respiratoria. 2 ARN ribosómicos y 22 ARN de transferencia, suficientes para la síntesis de proteínas. La replicación del ADN mitocondrial no está acoplado al ciclo celular y en cualquier momento de la vida de la célula puede haber replicación de este ADN. Los nucleoides están asociados a la membrana mitocondrial interna mediada por el complejo proteico denominada MID-OS. Bueno, en los compartimentos de los cloroplastos, el más externo es la envoltura, formada por dos membranas, una externa y otra interna, más un espacio intermembranoso entre ambas. En el espacio del cloroplasto se encuentran los tilacoides, como vemos acá en la imagen, que son sacos aplanados, limitados por una membrana y uno encima del otro, formando estructuras a modo de pilas de monedas, denominados grano. Estos apilamentos están conectados lateralmente entre sí mediante membranas. En las membranas de los tilacoides se sitúan las proteínas y las moléculas responsables de realizar una parte de la fotosíntesis. Los tilacoides tienen una membrana característicamente rica en galactolípidos. Las membranas de los tilacoides se pueden formar desde las membranas internas por un proceso de emisiones de vesículas. Los espacios internos del cloroplasto no ocupan por los tilacoides, se denominan estromas, donde se encuentra el ADN y se lleva a cabo por procesos de la fotosíntesis. Normalmente el ADN está unido a la membrana externa o la de los tilacoides. Y bueno, estos son los compartimentos de los cloroplastos y bueno, acá en la imagen podemos ver cada uno cómo se ve físicamente. Listo. Bueno, cuando nosotros hablamos de los complejos, tenemos que tener en cuenta de los transportes de proteínas al interior de la mitocondria. Entonces nosotros vamos a encontrar 4 complejos como el TOM, el SAM, el TIM23 y el OXA. Estos complejos van a permitir el transporte de las proteínas al interior de la mitocondria de forma adecuada. ¿Pero qué función tienen? Entonces podemos decir que el TOM tiene la función de la importación de las proteínas mitocondriales, pero asimismo tiene la función de transportar esa secuencia señal que nosotros vamos a encontrar en las proteínas. Por otro lado, la SAM va a permitir el plegamiento adecuado sobre la membrana externa. La TIM23 va a tener una función de transporte de proteínas solubles a la matriz. Y por último, la OXA participa en la mediación de inserción de las proteínas de las membranas internas. Así que a continuación en un esquema, como que les voy a hablar un poco de ese proceso. Resulta que las proteínas que van a ser sintetizadas en el ribosoma deben llevar unas vías a cabo. Dependiendo de esas vías, pues allí se van a formar las proteínas. Podemos decir
que va a existir la vía de la matriz, una vía hacia la membrana interna y otra vía hacia el espacio intermembranoso. Entonces, si la proteína va hacia la matriz, va a interactuar con el complejo TOM, posteriormente con el TIM23, y por medio de un proceso de ATP va a interactuar con una chaperona que va a ser la HSP70. Si hablamos de una proteína de membrana interna, va a interactuar el complejo de TOM con unos TIM pequeños que van a estar en el espacio intermembranoso y posteriormente con un TIM22 y vamos a obtener una proteína de membrana interna. Y por último, una proteína de barril beta que va a ser un proceso en el cual se va a llevar a cabo en la membrana externa de la mitocondria. Interactúa el TOM, nuevamente un TIM pequeño y por último con el SAM 50. De proteínas. El proceso de translocación tiene una misma base en cloroplastos y mitocondrias. El control de acceso está en las translocaciones de la membrana externa con la guía de proteínas chaperonas. El modo de translocar no es idéntico, ya que en las mitocondrias el paso está mediado por la afinidad de unidades translocasas y en cloroplastos la unión con GTP y la hidrólisis llevada a cabo por los receptores que son requeridos. Se puede diferenciar un mecanismo para cada organelo. Uno es el mecanismo de transporte de proteínas al interior mitocondrial y el otro es el mecanismo de transporte al interior cloroplastidial. La división de contenido de la célula en varios compartimentos representa un desafío de organización en cuanto al tráfico de proteínas. El tráfico de proteínas en una célula eucariota está regulado por por las señales de clasificación, que es el peptido señal de proteínas secretadas con el grupo monasa fosfato de enzimas lisosómicas, y el otro de los receptores que reconocen estas señales y las trasladan a las proteínas que las contienen a los compartimientos apropiados. Cuatro principales organelos de la célula, que son la mitocondria, los peroxisomas, los núcleos y el cloroplasto, importan a proteínas a través de una o varias membranas limitantes externas. Mecanismo de transporte de proteínas al interior mitocondrial. Las membranas externas de la mitocondria consisten en 50% de proteínas, las cuales constituyen el 4% de las proteínas totales. La función integral de todas las proteínas del sistema de translocación de doble membrana permite el paso de las proteínas a 4 destinos: la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembranal, la membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial. Sin embargo, el destino principal es la matriz mitocondrial. Las proteínas citosólicas recién sintetizadas sufren una posttraducción en la que una secuencia dirigida a la mitocondria o a la matriz se le adjunta al N-terminal. Esta proteína precursora o preproteína depende de esta secuencia para moverse en el espacio intracelular a su destino. Se requiere hidrólisis de ATP llevada a cabo por las chaperonas para el importe. Este principio de importación de proteínas se ha conservado en los organismos eucariotas. Los complejos TOM y TIM, junto con proteínas receptoras y otros componentes de los canales de translocación, reciben a la preproteína. Bueno, el mecanismo de transporte de las proteínas al interior cloroplastidial. Los cloroplastos poseen 6 subcompartimentos a los que pueden llegar las proteínas: las membranas de envoltura interna y externa, espacios intermembranosos, el estroma, la membrana tilacoidal y la luz tilacoide. La secuencia del péptido señal del cloroplasto se parece a la de las mitocondrias, pero tienen 55 aminoácidos, reconociendo el cloroplasto de la mitad del N-terminal. El complejo TOC son translocasas de la membrana externa del cloroplasto, transportan las proteínas citosólicas. El complejo TIC translocasa de la membrana interna del cloroplasto. Los complejos TOC y TIC son translocasas localizadas en el cloroplasto de las células eucariotas, es decir, complejos proteicos que facilitan la transferencia de proteínas a través de la membrana de cloroplastos.
Estos complejos fundamentalmente similar a los complejos Tom-Tim, localizados en las membranas mitocondriales. En este sentido, de que también transportan proteínas al lumen de los organelos. Ambos complejos, y TIM y TIC y TOC, son GTPasas. Esto quiere decir que en ambos hidrolizan el ATP en orden de potencial de translocación. El cloroplasto también emplea el poder del gradiente electroquímico usando protones. Estos gradientes usados solo para activar el transporte a través de la membrana del tilacoide. Sin embargo, el gradiente mitocondrial es usado para el transporte a través de la membrana interna. Además, debido a la membrana del tilacoide ubicada en el interior del cloroplasto, una segunda secuencia peptídica debe localizarse en la proteína importada. En el citosol, un peptídico que señaliza el tránsito de la proteína del cloroplasto se expone. Esto inicia el transporte y la translocación a través del complejo TIC-TOC al interior del estroma. Es ahí donde una peptidasa rompe la secuencia señal del estroma del peptido para revelar un tránsito peptídico. Ok, a continuación les voy a hablar acerca de lo que es la importación. Pocos segundos después de la liberación de los ribosomas, las proteínas serán importadas a las mitocondrias y luego serán captadas desde el citosol. Ok, la importación del citosol al espacio intermembrana mitocondrial inicia con las proteínas mitocondriales ya sintetizadas en el citosol, como proteínas precursoras mitocondriales. Ya después, mediante un mecanismo posttraduccional, estas son traslocadas a la mitocondria. Luego, todas las proteínas precursoras mitocondriales son dirigidas por una o más secuencias señal a su subcompartimiento mitocondrial adecuado. Ya después de la importación, la secuencia señal en su extremo N-terminal es eliminada por una peptidasa señal de la matriz, exponiendo allí una secuencia hidrofóbica. Finalmente, ya esta secuencia señal guía la proteína al complejo OTSA, que será insertada en la membrana interna de las proteínas. Estas van a ser codificadas y traducidas en la mitocondria. Ay, Virgencita, ayúdame a que mis sueños se hagan realidad. Listo. Bueno, cuando nosotros hablamos de los